Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a este programa especial que realizamos desde la Universidad de Guadalajara para todos los televidentes de Canal 44, pero también para todas las emisoras y canales públicos de América Latina que a través de su señal transmiten este programa Coronavirus, la pandemia. Agradecemos por supuesto a estas televisoras que se unen a través de la señal internacional y le invitamos a que entablemos contacto. Usted ya lo sabe, a través de redes sociales, Canal 44 TV en Facebook y Twitter. También nos puede ver en udgtv.com. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque el COVID-19 sigue siendo principalmente una enfermedad respiratoria, pero también hay registros más bien de daños en los órganos internos y esto ha ocasionado que los médicos y la comunidad científica pongan focos rojos en este tema. La Organización Panamericana de la Salud dijo que la llegada de huracanes y también del invierno austral podría provocar que se dificulte el tratamiento del COVID-19, sobre todo en América Latina. Investigadores mexicanos ya ven potencial en un antiviral usado contra la hepatitis C como una solución del COVID-19. Y como ya lo sabe, tendremos reportes hasta Ginebra, Suiza, y el día de hoy también habrá a Colombia y España. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. La enfermedad del COVID-19 deja múltiples afectaciones graves en el cuerpo humano. Entre estas afectaciones se encuentran órganos especialmente delicados como el cerebro, el corazón y el hígado. En el transitar de invierno a primavera y ahora verano, poco a poco se va identificando las señales que va dejando el sistema agudo respiratorio severo coronavirus 2, conocido como SARS-CoV-2. Al ser un virus de rápida expansión mundial, lo es también para el cuerpo humano, penetrando y atacando cada mínima célula que lleva a una inflamación severa en cada uno de sus sistemas y de sus órganos y funciones. El virus que penetra por nariz, boca y ojos se transforma en un agente altamente letal por las múltiples complicaciones que va dejando a su paso. Conforme avanza, las pequeñas células van inflamándose y afectando al sistema pulmonar, circulatorio, nervioso, endocrino, digestivo y muscular. Una vez que ingresa el coronavirus, se encamina rápidamente en cuestión de días. El intruso comienza a producir una respiración lenta que en cuestión de horas puede una persona tener dolores musculares, ojos irritados y dolor de garganta, hasta tener dificultad respiratoria. En este ataque del SARS-CoV-2 que va generando la enfermedad COVID-19, va dejando a su paso secuelas múltiples en el núcleo celular e infectando los órganos del cuerpo, con daños severos a los pulmones, la garganta, el cerebro, al corazón, el hígado, los riñones y los intestinos. Uno de los temores de la medicina es cuando comienza a aparecer coágulos de sangre que causan accidentes cerebrovasculares hasta afectación intestinal. Lo que inició con unas gotitas respiratorias de nariz y boca ha dejado en lo que va del primer semestre de la segunda década del siglo a más de 7.500.000 personas enfermas con COVID-19, de las cuales cerca de 420.000 han perdido la vida por las complicaciones del betacoronavirus. En este transitar de la pandemia COVID-19 continúan realizándose investigaciones no solo para encontrar el tratamiento o la vacuna para detener al virus que ha paralizado al planeta, sino también para encontrar evidencias de las graves afectaciones que deja en el cuerpo humano. Señal informativa, Isaura López Villalobos. Pues de eso vamos a hablar este día en Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son las afectaciones que hay en los órganos internos? Además, por supuesto, de los pulmones que ha dejado este virus, el COVID-19. Pero antes, vamos a hacer nuestro enlace diario hasta
la sede de la Organización Mundial de la Salud, hasta Ginebra, Suiza, con nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, y quien nos va a dar los pormenores de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Adelante, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de COVID-19 confirmados por la Organización Mundial de la Salud asciende a 7,39 millones, mientras que las víctimas mortales son más de 417.000. América, que desde hace un mes es el continente con más contagios, ahora con 3,5 millones, acaba de superar también a Europa en número de muertos, pues suma ya más de 189.000 frente a los 186.000 del viejo continente. La curva de contagios diarios sigue muy al alza en otras regiones, como Oriente Medio, que supera los 716.000 casos, el sur y sureste de Asia, con 422.000, o África, que suma más de 155.000 infecciones. Por países, hoy destaca el hecho de que India ha adelantado al Reino Unido como el cuarto país más afectado del mundo, con casi 300.000 casos, y Chile ha adelantado a Francia en la 12ª posición, con 154.000 contagios. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, alcanzando casi los 2 millones de infecciones, seguido de Brasil con 772.000. Las cifras de casos en todo el mundo deben tomarse con cautela, ya que muchos enfermos leves o personas que se contagiaron sin mostrar síntomas nunca serán diagnosticados. Y en este sentido, un estudio médico realizado en Ginebra determinó que por cada caso confirmado en las redes sanitarias locales, hubo en realidad 12 durante el pico de la epidemia. Aunque la cifra oficial de contagios en la ciudad es de poco más de 5.100, el estudio realizado por los hospitales universitarios de Ginebra concluye que un 10,8% de la población, es decir, entre 20.000 y 50.000 personas, contrajo el coronavirus, aunque muchos de ellos no lo supieran. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchísimas gracias a Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, quien nos manda su reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud. Pues nosotros le damos la bienvenida aquí en el estudio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, quien es infectólogo, para hablar precisamente de cuáles son las consecuencias del COVID-19 en otros órganos. Pensamos que solamente afecta a los pulmones, pero no es así, ¿verdad, doctor? ¿Cómo está? Buenos días. No es así. Efectivamente, buen día, Omar. Qué gusto saludarte. COVID-19 ha sido una enfermedad de muchas sorpresas, particularmente por la cantidad de órganos y sistemas que afecta. Si bien al inicio de la pandemia, la identificación de neumonía pues nos llevó a pensar que se trataba de una enfermedad casi exclusivamente de las vías respiratorias, pero conforme ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que es una enfermedad sistémica, con afectación a vasos sanguíneos, con afectación al cerebro, al corazón, a riñones, a la piel, con manifestaciones incluso oftalmológicas, y es una enfermedad como tal que tiene dos etapas. Una primera etapa en la que el virus causa el daño directo a las células que infecta, pero tiene luego una segunda etapa en donde la propia respuesta inmune del paciente puede despertar una serie de señales inflamatorias a través de citocinas, que son proteínas que provienen de las células inflamatorias conocidas como macrófagos. Entonces estas citocinas provocan mucha inflamación, y aparte de lo anterior, el daño que se genera en los vasos sanguíneos mediado por estas citocinas causa la liberación de una sustancia llamada factor activador del plasminógeno, y esta conlleva a el desencadenar una respuesta procoagulatoria. Por eso muchos pacientes sufren de daños de coagulación con microtrombos que afectan también a diferentes órganos y sistemas. Ha habido pacientes con COVID cuya manifestación inicial no es respiratoria, sino
se presentan, por ejemplo, con un evento cerebral trombótico, lo que conocemos coloquialmente como embolia cerebral, ¿no? Entonces, a ese grado de complejidad ha venido estando esta nueva enfermedad. ¿Cuáles son los órganos que se inflaman con mayor, que eventualmente podrían estar más dañados, además de los pulmones? Bueno, además de los pulmones, los vasos sanguíneos probablemente del sistema nervioso central, del corazón, de los riñones y hepáticos. Digamos, son los órganos que más comúnmente, además de los pulmones, vemos con afectación. ¿Qué pasa con estos órganos una vez que nos hemos recuperado del COVID-19? ¿Siguen dañados o ya no hay marcha atrás? Bueno, depende de lo que haya ocurrido. Por ejemplo, si un paciente con COVID tuvo un evento trombótico cerebral, aún cuando se resuelve el COVID, si ese evento trombótico cerebral causó lo que llamamos isquemia cerebral, es decir, una región del cerebro dejó de tener circulación sanguínea, por lo tanto, una parte de ese tejido neuronal puede morir. Entonces, esa función que tiene integrada esa parte del sistema nervioso central queda alterada y entonces el paciente puede quedar con alguna secuela. Entonces, el COVID pudo haberse ido ya, el paciente puede ya no tener infección, pero puede haber quedado con una secuela neurológica, por ejemplo. Pero también un paciente que sufre un infarto agudo del miocardio como consecuencia de COVID puede tener entonces secuelas de la disfuncionalidad del músculo cardíaco y aun cuando el COVID se haya resuelto, ¿no? Entonces sí pueden existir secuelas y además, Omar, también hay secuelas pulmonares. Estamos hablando de afectaciones extrapulmonares, pero el pulmón, que es el órgano más afectado, puede en pacientes con COVID, sobre todo aquellos que tuvieron una neumonía grave y algo que conocemos como distrés respiratorio agudo, pueden tener a largo plazo fibrosis pulmonar. Se ha estimado que esto puede ocurrir entre el 5 y el 10% de los pacientes con neumonía grave por COVID, pero no sabemos. Al final del día, esta es una enfermedad que tiene 6 meses de conocerse y cada día estamos aprendiendo más. Por el momento, 5 a 10% pueden prevalecer con secuelas de tipo fibrosis pulmonar y eso puede generar afectación al funcionamiento pulmonar a mediano y largo plazo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los riñones, con los daños renales? Bueno, nuestros riñones funcionan adecuadamente, entre otras cosas, por tener un buen flujo sanguíneo en la arteria que lleva la sangre al riñón, con el propósito de darle irrigación al órgano como tal, pero también con el propósito de hacer circular la sangre que el riñón debe filtrar para purificarla de las sustancias tóxicas que se tienen que eliminar día a día. Entonces, si el riñón de un paciente con COVID de nueva cuenta sufre trombosis de múltiples vasos sanguíneos que llevan la sangre a este órgano, bueno, el paciente entonces puede desarrollar insuficiencia renal aguda y si existe una enfermedad preexistente, Omar, como sabemos que ocurre con muchos pacientes con COVID, diabetes, hipertensión, son de las enfermedades que frecuentemente generan la posibilidad de que el COVID se presente de una manera más grave y crítica. Bueno, pues estos pacientes también tienen un daño renal preexistente y con un insulto adicional por parte de COVID pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal aguda y algunos de ellos necesidad de diálisis y algunos de ellos pueden permanecer ya en el estadio avanzado de la insuficiencia renal y quedar con la necesidad de terapia a través de hemodiálisis, por ejemplo. Vamos a regresar con esto precisamente porque estos daños
que son una consecuencia del COVID en otros órganos, pueden generar un problema de salud pública. Estaba revisando las estadísticas y por lo menos en América Latina, Perú, Chile, Brasil y por supuesto México ya se han convertido en algunos de los países con más casos en el mundo, lo que sin duda pone en riesgo y en crisis la salud pública de estos países. Vamos a regresar después de esta pausa y continuamos aquí en Coronavirus, la pandemia. Continuamos en Coronavirus, la pandemia, y bueno, la Organización Mundial de la Salud, a través de sus investigadores, señalan precisamente que el COVID-19 no solo afecta a los pulmones, sino también a otros órganos internos dentro de nuestro cuerpo. La COVID-19, aunque es considerada como una enfermedad respiratoria, va afectando a más órganos. Con el paso de los meses, el SARS-CoV-2 ha ido presentándose a todo el mundo. Al principio se creyó que atacaba solo a los pulmones, pero con el paso del tiempo se ha ido descubriendo que el nuevo coronavirus puede infectar también órganos como la garganta, el corazón, el hígado, el cerebro, los riñones y los intestinos, informaron investigadores colaboradores de la Organización Mundial de la Salud. Estos hallazgos han ayudado a explicar algunos de los síntomas observados en pacientes contagiados, como la aparición de coágulos que causan accidentes cerebrovasculares en personas más jóvenes y que obstruyen las máquinas de diálisis, dolores de cabeza e insuficiencia renal. Aunque la COVID-19 se clasificó como un virus respiratorio, en algunos pacientes causa diarrea y otros síntomas gastrointestinales. Incluso los médicos han encontrado evidencia del virus en las heces de los pacientes y advierten que puede transmitirse a través de lo que se conoce como la ruta fecal oral. La Universidad de Hong Kong descubrió que el coronavirus no solo puede vivir en el intestino, sino que también se replica. Estas conclusiones fueron publicadas en la revista médica Nature, informó Rocío López Fonseca. Dentro de la comunidad científica en México han podido encontrar potencial de que el antiviral Sofosbuvir, usado contra la hepatitis C, podría ser una solución para darle tratamiento a enfermos del COVID-19. La revista Nature publicó la investigación de académicos mexicanos sobre el antiviral Sofosbuvir, que ataca el virus de la hepatitis C, el cual podría ser eficaz contra el SARS-CoV-2. Integrantes del Programa Universitario en Salud e investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, participaron en la investigación. Se trata de Samuel Ponce de León, Antonio Lascano, Arturo Becerra, Rodrigo Jacome y José Alberto Campillo Valderas. El equipo de académicos se basó en análisis por computadora. Ahora es necesario hacer estudios de laboratorio y clínicos para confirmar la efectividad de este fármaco. El potencial del Sofosbuvir ya ha sido analizado por otros grupos científicos a nivel mundial en un intento por encontrar la solución contra el nuevo virus. Todavía no hay un antiviral para tratar la infección por el nuevo coronavirus y el desarrollo de una vacuna tomaría meses o años, advirtieron los investigadores mexicanos en el artículo publicado en la revista Nature. La UNAM está en el grupo de las 100 mejores universidades del mundo, de acuerdo al ranking QS 2021, informó Elizabeth Ortiz. Y bueno, aunque el COVID-19 puede dañar los pulmones, en realidad lo que se trata es con qué tipo de cuerpo humano va a enfrentarse este virus una vez que se instala en los organismos. Esta es la nota para que vean lo que dice un especialista. A pesar de casos que hay sobre daño en el hígado o los riñones en pacientes con COVID-19, el SARS-CoV-2 sigue teniendo el mismo perfil de una enfermedad respiratoria. La especialista en medicina preventiva y funcionaria de la Seguridad Social en México, Norma Elizabeth Jacobo Hernández, explicó que si se trata de COVID-19, el tema sigue siendo un virus con factores respiratorios. Los síntomas de náuseas, vómito y diarrea fueron asociados a la enfermedad y posteriormente la pérdida de olfato y el gusto se sumaron al estudio epidemiológico. No, en COVID continuamos hablando de un virus que nos ocasiona principalmente factores respiratorios. Sí.
náuseas, vómito, inclusive diarrea, ¿no? Desde los primeros casos. Posteriormente, aproximadamente el mes de marzo, abril, se identifica que las personas también manifiestan pérdida de olfato y pérdida del gusto. Y estos dos conceptos se sumaron al estudio epidemiológico que se aplica en el país. Pero no existen alteraciones en donde nosotros podamos decir, y además afecta el hígado, y además afecta riñones. Son pacientes que tendrían una lesión, pero no es porque COVID como tal lo produzca, añadió la especialista en medicina preventiva. Informó Elizabeth Ortiz. Pues regresamos al estudio con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para seguir platicando de los órganos internos que se pueden dañar con el COVID-19. Ya hablábamos del corazón, del cerebro, incluso de los riñones. Pero ¿qué pasa con el hígado, doctor? Bueno, los pacientes con COVID-19, hasta el 55% en las diferentes series se ha identificado un proceso inflamatorio hepático parecido a la hepatitis que causan otros virus. Es decir, SARS-CoV-2 sí genera infección hepática, inflamación, una hepatitis que es habitualmente leve, y esto en buena medida tiene que ver tanto con el proceso de circulación sanguínea del virus y la captura del mismo a partir del receptor de este virus que se encuentra en diferentes órganos. Este receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, está en las vías respiratorias, desde la nariz, la faringe y todo el árbol respiratorio, pero también se encuentra en el cerebro, en los sanguíneos, en el corazón, en el intestino, efectivamente, en el hígado, y por eso puede generar las diferentes manifestaciones clínicas. Para que el virus infecte, necesita a ese receptor celular, y todos estos órganos tienen ese receptor celular. De ahí la gama de manifestaciones clínicas que estos pacientes pueden tener y la gama de afectación a estos órganos y sistemas. La hepatitis que causa SARS-CoV-2, COVID-19, ¿es una hepatitis grave? La respuesta es no. En la mayor parte de los pacientes ha sido una hepatitis de leve a moderada, transitoria. La identificamos porque en las pruebas de laboratorio se elevan unas enzimas conocidas como alanino-aminotransferasa y aspartato-aminotransferasa. Eso nos orienta a que existe inflamación hepática. Pero insisto, por fortuna, la mayor parte de los pacientes con hepatitis por SARS-CoV-2 no tienen una hepatitis grave o fulminante. A ver, entonces hablamos ya de cerebro, corazón, riñones e hígado. ¿Hay algún otro órgano interno? Sí, por supuesto. Por ejemplo, los ojos. Hay pacientes con SARS-CoV-2 que han desarrollado uveitis tanto de origen inmune como directamente causada por el virus, conjuntivitis también causada por el virus de forma directa, frecuentemente en los días subsiguientes al proceso del contagio, porque hay que recordar que en el contagio de los virus respiratorios no solamente participa nuestra nariz y nuestra boca como entrada al árbol respiratorio, sino los ojos también. Entonces también hay manifestaciones oculares. Las más importantes son conjuntivitis y uveitis mediada inmunológicamente. Luego la piel. En relación a la piel, particularmente en los niños, se ha descrito un síndrome parecido al llamado síndrome de Kawasaki o enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki es un trastorno en el que pensamos, y se conoce desde 1972-74, surgió en Japón, y desde entonces a la fecha pensamos que casi siempre hay un
agente infeccioso que genera la enfermedad de Kawasaki. ¿Qué es lo que pasa en la enfermedad de Kawasaki? La respuesta inmunológica también, que es una respuesta sistémica multiorgánica y es una respuesta intensa, provoca inflamación de los vasos sanguíneos, particularmente inflamación de las arterias coronarias y en ocasiones esa inflamación de las arterias coronarias provoca lo que conocemos como aneurismas coronarios. Se presenta más frecuentemente en niños menores de 5 años de edad. Bueno, estos niños además tienen muchas manifestaciones de vasculitis en la piel. Hay otras manifestaciones en la piel en las que la inflamación de los vasos sanguíneos más delgados puede provocar acronecrosis o necrosis de las partes más distales de las extremidades, sobre todo los dedos. Y hay también manifestaciones de la piel relacionadas con algo que llamamos coagulación intravascular diseminada en pacientes con COVID. Son lesiones hemorrágicas de la piel. ¿Que se manifiestan como moretes? Que se manifiestan ya sea como moretes o se manifiestan como petequias, como un puntilleo violáceo, pero que es frecuentemente por la disminución en el número de plaquetas, parecido al dengue hemorrágico. Parecido. Doctor, aunque las estadísticas nos dicen que el virus no afecta en gran cantidad a niños, lo que sí es que vemos, por ejemplo, que de la etapa adulta a la adulta mayor puede tener variaciones. ¿En los órganos internos también pasa? Sí, efectivamente. Para empezar, en la gran casuística mundial se ha determinado que el COVID del total de pacientes ha afectado solo al 2% de niños. Número 2, los niños frecuentemente se presentan asintomáticos o con síntomas leves. Niños y adolescentes y jóvenes, muy jóvenes. Por otro lado, se ha encontrado que el receptor del que hablábamos, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor para el virus, tiene variaciones de acuerdo a la edad. Los niños tienen menos de estos receptores. Los adolescentes van teniendo más y así progresivamente conforme la edad avanza. Eso podría explicar por qué los niños son menos afectados por SARS-CoV-2 y los adultos más afectados, y entre más edad, mayor el riesgo de enfermedad grave. Es por la cantidad de receptores que se han identificado. Y entonces también es posible que esto mismo explique por qué las personas de edad más avanzada pueden tener más daño a múltiples órganos, por la presencia de un mayor número de receptores al virus en las células corporales. Bueno, pues sin más, vamos a ir a una pausa. Bien. Y después de esta pausa, doctor, vamos a tratar de hacer un enlace con Marco Cid, quien es director de CIVID, Investigación Biomédica, quien es una empresa mexicana que está tratando de desarrollar un tratamiento para pacientes de COVID-19. Por supuesto, tenemos enlaces hasta España y Colombia, pero esto va a ser después de esta pausa. Regresamos a Coronavirus, la pandemia. Vamos a hacer un enlace con el director de CIVID, Investigación Biomédica, pero antes vamos primero a España, donde nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la agencia EFE, nos va a decir qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas en la península ibérica. Adelante, Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día. Saludos, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44.
En España, la apariencia es de que el COVID-19 está controlado. En la última semana se han diagnosticado 245 nuevos casos con inicio de síntomas en este tiempo, hasta llegar a un total de 243.000 enfermos desde el inicio de la pandemia. Los fallecidos en estos últimos 7 días son 32 personas, según las estadísticas del Ministerio de Sanidad, hasta un total de 27.136 muertos, en lo que se ha confirmado que estaban infectados de este coronavirus. Hay controversia sobre estos datos, ya que según otros registros oficiales, los decesos desde primeros de marzo relacionados directa o indirectamente con esta infección pueden superar los 40.000. La novedad del SARS-CoV-2 y las incertidumbres que hay en el mundo para combatirlo con medicamentos se refleja en España, donde tampoco hay tratamientos específicos. En los últimos 3 meses, algunos ensayos clínicos han llevado a que muchos médicos lucharan contra el COVID con distintas combinaciones de antivirales, tratamientos para artritis reumatoide y otros utilizados para enfermedades como el ébola, el SIDA o la malaria. En estos intentos de lograr la mejor combinación mientras se desarrollan las vacunas, hay centros de investigación que están realizando distintos ensayos clínicos, también con células madre, pero de momento no ha trascendido que alguno haya dejado evidencias científicas de su efectividad. En todo caso, como decíamos al comienzo, la incidencia de la enfermedad ha disminuido mucho en las últimas 2-3 semanas y si todo sigue así, dentro de 9 días terminará el estado de alarma en el que vive España desde mediados del pasado mes de marzo. De ese modo, la movilidad volverá a permitirse en todo el territorio español, aunque continúen las medidas de prevención, en las que se insiste por su efectividad en lavarse las manos, utilizar cubrebocas y mantener una distancia social de seguridad de 1,5 metros entre personas. La idea en España, además, es abrir las fronteras externas a finales de este mes de junio, aunque la Unión Europea quiere que esto ocurra antes. Es una de las consecuencias del estado de alarma y las fases que ha diseñado el gobierno español en la vuelta a la normalidad. Algo similar al semáforo de alerta utilizado en México. En España ahora tendríamos el semáforo en naranja, lo que se llama aquí fase 2, aunque algunas regiones ya están en amarillo o fase 3, y así será en la mayor parte del país la próxima semana. El verde llegará a partir del domingo 21, cuando termine el estado de alarma, y nos adentremos en una etapa en la que lo fundamental será evitar rebrotes de la epidemia que provoquen medidas restrictivas como las de estas semanas. Reportó desde España Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Pues ahí tiene usted lo que está ocurriendo en estos momentos en España. Y hablando de tratamientos, vamos a hablar en estos momentos con Marco Cid, él es director de Cidvid Investigación Biomédicas, que es una empresa mexicana de investigación y conducción de estudios clínicos que actualmente realiza un ensayo clínico denominado Silver Bullet sobre medicamentos para tratar el COVID-19 en humanos. Este proyecto científico es el primer estudio producido por la iniciativa privada en Latinoamérica y ya cuenta con la autorización de COFEPRIS, la Autoridad Regulatoria de Estándares Internacionales. Yo la saludo este día. ¿Cómo está? Muy buen día. Hola Omar, buenos días a tu auditorio. A ver, gracias por la entrevista. Platícanos, ¿de qué se trata este ensayo clínico llamado Silver Bullet? Con Silver Bullet lo que nosotros tratamos de hacer es traer un medicamento antiviral a estudio en humanos para ver la efectividad que tiene ya directamente con humanos. Silver Bullet es el acrónimo de un estudio doble ciego autorizado llevado con ivermectina. Nosotros lo que tratamos de hacer, lo que se ha demostrado científicamente es que la ivermectina fue eficaz en estudios in vitro. Esto lo demostró un laboratorio australiano. Y lo que tratamos de hacer es llevar la ivermectina a los estudios clínicos, ya con seres humanos, y forjar así la primera fase de nuestro proyecto de investigación. Silver Bullet busca pacientes solamente con sintomatología leve y moderada. Gente que los envíen en cuarentena una vez que les detecten que tienen el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros primero necesitamos forjar la base científica de que realmente la ivermectina está actuando sobre el crecimiento o la multiplicación del virus en el cuerpo humano. ¿Qué están empleando con este medicamento? Sí, el medicamento ha mostrado eficacia en estudios in vitro, pero no se han hecho pocos estudios en humanos, uno de estos en la Universidad de Bagdad
y otro se desarrolló en Texas, pero un estudio clínico completo con peso científico aún no se ha terminado de realizar. ¿En qué tipo de pacientes, nos puedes repetir qué tipo de pacientes son los que están buscando? Sí, los tipos de pacientes son personas que hayan sido detectados con SARS-CoV-2 positivo, que tengan con o sin sintomatología en casos leves y moderados. Lo que nosotros vamos a hacer es medir la cantidad de virus que tienes en el cuerpo a través del tiempo con la medicación, que en este caso va a ser ivermectina, como primera fase de nuestro proyecto. Y en este momento, ¿cómo están contactando a los pacientes? Tenemos una serie de referidores, de médicos que nos están apoyando, algunos médicos en centros COVID o en la Cruz Roja. Ellos nos han hecho el favor de pasarnos el contacto del paciente que ya está identificado y nosotros lo abordamos. Me gustaría hacer que además ser el primer centro de investigación privado, con iniciativa privada, y que realmente pues quien lo está fondeando somos nosotros, también estamos utilizando lo último en tecnología para que todas estas visitas, las mantengamos en lo más virtual posible. Esto es utilizando el software de última generación que se utiliza en la investigación clínica. ¿Qué tan seguro es participar en este ensayo clínico? Siempre existirá un riesgo, hay un riesgo inminente dentro de cualquier medicamento que está en desarrollo o inclusive que esté en el mercado. Siempre existe un perfil de seguridad del fármaco, que de hecho nosotros también estamos midiendo la seguridad. Ivermectina ha demostrado que tiene baja toxicidad, se utiliza en veterinaria y se ha utilizado como antiparasitario con varias enfermedades en el humano. Ya. Lo único que estamos tratando de demostrar es que también tiene efectividad sobre el virus. No es un estudio riesgoso, si puedo utilizar la palabra coloquial, pero de todas maneras estamos midiendo qué tan seguro puede ser utilizarlo para paliar la pandemia. Cantidad de personas infectadas por este virus que ustedes están buscando para tratar de hacer este ensayo. Nosotros estamos buscando en esta primera fase 66 personas infectadas con SARS-CoV-2. Como te platicaba, la segunda fase de nuestro proyecto involucra un anticuerpo monoclonal para hacer una terapia mixta. Sabemos que la efectividad del antiviral puede llegar a verse mermada. Nuestro objetivo final, por lo que nosotros lo hacemos, es porque queremos que no exista el desenlace fatal o que disminuya un porcentaje mínimo. Sabemos que la mayor preocupación de los gobiernos es que no van a tener los espacios suficientes y los ventiladores suficientes para poder atender a todas las personas que puedan llegar a enfermar. Entonces, nuestro objetivo como iniciativa privada, como científicos unidos, es tratar de detener el desenlace fatal en los seres humanos y con nuestros mexicanos. ¿Pensando concluir con este estudio? ¿Perdón? ¿Cuándo están pensando en concluir con este estudio, con este ensayo? Nuestro estudio va a correr a través de mes y medio. Nosotros estamos pensando que alrededor a finales de julio estamos terminando esa primera fase y empezando la segunda fase para terminar alrededor de septiembre. Estamos ya siendo contactados por algunas empresas internacionales para participar en estudios fase 3 para el desarrollo de la vacuna. Entonces, nuestros tiempos son muy cortos y queremos hacerlo todo altamente eficiente y rápido para poder traer una solución verdadera a nuestra población en el menor tiempo posible. Esta primera fase, mes y medio, ¿y la conclusión de todo el proyecto? Es complejo, podría ser alrededor de octubre, porque necesitamos terminar con toda la base de datos. Estamos pensando también publicar en las revistas más importantes a nivel internacional y por ahí tratar de acercarnos un poco a los gobiernos nacionales, extranjeros, para ver si la terapia, una vez que sea exitosa, pueda ser aceptada como terapia de primera línea. Así que aquí está conmigo en el estudio el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, que te quiere hacer una pregunta. Hola, doctor, buenos días. ¿Qué tal, Marco? Buen día, gusto saludarte. Marco, ¿cuáles son los endpoints de este estudio? Y es un estudio comparativo contra placebo. La tercera pregunta es, ¿cuál será el anticuerpo monoclonal que estarían utilizando? Gracias, doctor. En la primera parte, nosotros nuestros endpoints son pasar de
de la sintomatología leve y moderada a la sintomatología severa. Ya los endpoints más específicos como la cantidad de oxígeno y algunas tags, inclusive laboratorios y el organismo del virus, donde está en el protocolo, pero básicamente para que la audiencia entienda un poco es pasar de un grado moderado y leve a un grado severo. Ahí es el endpoint del estudio, o es donde el paciente sale del proyecto y continúa. ¿Qué vamos a medir nosotros? La cantidad y el porcentaje logarítmica del virus a través del tiempo en una dosis. Son 3 dosis, 3 días seguidos y 14 días de seguimiento, 10 días de follow-up de seguridad, no, seguimiento de seguridad, perdón. Nosotros estamos tratando de hacer una terapia mixta que nunca se ha hecho en el mundo, con un anticuerpo monoclonal, con un IL-6, probablemente puede ser tocilizumab. Es lo que nosotros estamos tratando de encontrar, la mayor evidencia científica. Tocilizumab ya tiene buenos resultados dentro de la atención hospitalaria, y lo queremos llevar a un proyecto de investigación de 150 pacientes aproximadamente. Y la segunda pregunta no recuerdo, doctor, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Preguntaba que si más centros adicionales al Distrito Federal habrán de participar, y por otro lado, que si es comparativo con placebo el estudio. Y a propósito de lo que comentas con relación a tocilizumab, entonces entiendo que sería tocilizumab también en este mismo estudio con ivermectina, ¿o sería otro estudio? Sí, le platico. El estudio es comparativo con placebo para poder ver realmente lo que la ivermectina puede hacer con el virus dentro del cuerpo. Este es un estudio que se llama Silver Bullet y se cierra con ivermectina solamente. Y en la segunda parte del estudio, que buscamos la terapia mixta, es un protocolo de investigación separado, por supuesto, utilizando los datos que se generaron de ivermectina en el primer protocolo, pero el segundo protocolo es una terapia mixta. El protocolo se está terminando de escribir, estamos a nada de enviarlo a COFEPRIS para buscar esa segunda parte. Estamos hablando con las grandes farmacéuticas para ver si ellos pueden ayudarnos con la donación de los productos y todo, y bueno, estamos empujando muy fuerte. Nosotros estamos en Guadalajara, doctor, somos un centro de investigación de Guadalajara. Hemos llevado alrededor de 150 proyectos de investigación a lo largo de toda nuestra historia. Investigación biomédica también ya abrió sucursal en Aguascalientes, y tenemos un joint venture con un hospital también aquí en Guadalajara. Somos orgullosamente tapatíos. En algún futuro a lo mejor vamos a la Ciudad de México, pero pues estamos aquí con base en Guadalajara. Perfecto, pues te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada, Marco. Muchísimas gracias por todo, y en verdad me encantaría hacer una invitación a la iniciativa privada, a los empresarios, a los científicos, a todas aquellas personas que sienten y creen que pueden aportar algo en la ciencia con Jalisco. Nos llena de satisfacción que nos den este espacio. Muchas gracias por todo su tiempo, y esperamos que muy pronto los contactemos para darles muy buenas noticias. Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Un abrazo. Nosotros continuamos con la información. Después de esta pausa regresamos aquí a Coronavirus, la pandemia. Regresamos a Coronavirus, la pandemia, y bueno, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre las posibles complicaciones que pueda tener el virus, sobre todo en territorio latinoamericano. Como usted sabe, se viene la temporada de invierno para una parte del hemisferio y la temporada del verano para otra parte del continente. Vamos a ver esta nota. Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la llegada de la temporada de huracanes a la región, por lo que el combate a la COVID-19 será más complicado. La directora del organismo internacional, Carissa Etnie, explicó: a medida que nuestra región trabaja al unísono para contener la propagación de la COVID-19, debemos comenzar a planificar ahora para un desafío formidable que
Empeora aún más la situación y son las condiciones meteorológicas. En América del Sur, nuestra respuesta a la pandemia será incidida por la llegada del invierno, mientras que la temporada de huracanes complicará nuestras labores en América Central, en Norteamérica y en especial en el Caribe. Recuerda que el invierno exacerba las infecciones y padecimientos respiratorios. En la región de las Américas se han notificado hasta el momento más de 3.3 millones de casos de COVID-19 y muchas áreas reportan aumentos exponenciales de casos y muertes, incluso en lugares donde previamente se había visto un número limitado de casos. La OPS reconoció que América Latina se tardará más tiempo en frenar el pico de la pandemia, informó Rocío López Fonseca. Y ahora contactamos hasta Colombia, Bucaramanga, Colombia, donde Cristian Correa, quien es reportero y periodista de Oriente Noticias, nos va a dar un reporte de cómo está la situación allá en Colombia. Adelante, Cristian. Hola, un saludo muy especial a todo el equipo de Coronavirus, la pandemia del Canal 44 de México. Desde Colombia les contamos un poco de cómo avanza la situación del COVID-19 en territorio colombiano. En este momento hay más de 45.000 personas que han sido confirmadas con este llamado nuevo coronavirus. La cifra positiva es que aún no se superan las 2.000 muertes a consecuencia de COVID-19. En este momento en el país se han aplicado un promedio de 500.000 pruebas para detectar el llamado nuevo coronavirus. Hay algo muy importante y es que en Colombia en el mes de junio se presentan 3 puentes festivos, es decir, 3 lunes donde no se registran actividades laborales normalmente y que son días de descanso para los ciudadanos. Ante esta situación y evitando pues la desobediencia social y el mal comportamiento, en algunas localidades los mandatarios decidieron decretar el toque de queda y la ley seca. Esto quiere decir que desde el sábado a las 6 de la tarde hasta el martes a las 5 de la mañana los ciudadanos no podrán movilizarse solo si hacen parte de alguna de las excepciones decretadas por el gobierno nacional y no podrán ni consumir ni comprar bebidas alcohólicas. Como les decía, pues es una medida que busca mantener el buen comportamiento y evitar que a consecuencia del consumo de bebidas embriagantes los ciudadanos puedan presentar desobediencia y así aumentar el número de contagios por COVID-19. En otro punto muy importante, Bogotá, que es la capital del país, ya superó en este momento el 50% de la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Es una situación que preocupa mucho al gobierno distrital, por tanto el gobierno nacional también le ha puesto los ojos a esta situación. A diferencia de Bogotá, en el resto del país aún no se supera la ocupación del 50% de las unidades de cuidados intensivos disponible para esta contingencia del COVID-19. Incluso en ciudades como la nuestra, en Bucaramanga, no hay ningún paciente confirmado con COVID-19 que esté requiriendo en este momento un ventilador artificial en una unidad de cuidados intensivos. Por tanto, este sigue siendo el termómetro que ha permitido la reapertura de otros nuevos sectores de la economía. Y para finalizar, les contamos que Colombia se prepara para 3 días de excepción de IVA. El IVA es un impuesto del 19% que se cobra sobre el precio final de los productos. Es un tributo que ha decretado el gobierno nacional y los 3 días que no se cobrará este impuesto será el 19 de junio, el 3 de julio y el 19 de junio. Por tanto, en algunas ciudades los gobiernos locales han decidido decretar ese día comercio 24 horas, lo que quiere decir que desde las 0 horas hasta el mediodía las cédulas terminadas en números impares podrán acceder a este beneficio tributario y desde el mediodía hasta la medianoche las cédulas terminadas en número par podrán acceder a esta medida. Este es un pequeño informe de la situación que se está presentando alrededor del COVID-19 en Colombia, en el oriente colombiano y en la zona de frontera. Desde Bucaramanga les enviamos un saludo muy especial. Yo soy Cristian Correa de Oriente Noticias. Pues ahí tiene usted el reporte muy completo de Cristian Correa desde Bucaramanga, Colombia, sobre lo que está ocurriendo en esta parte caribeña del continente. Bueno, doctor, ¿con qué nos enfrentamos cuando llega el COVID-19 para ir cerrando? ¿Qué le podemos decir a la gente, sobre todo para que no se asuste, para que no tenga pavor del COVID-19? Si el COVID-19 llega a su organismo, ¿qué es lo que va a ocurrir con su cuerpo? Pero sobre todo, ¿cómo enfrentarlo? Muy bien. Efectivamente, es muy importante que no exista pánico al respecto, pero es muy importante también que no perdamos de vista que COVID-19 es una enfermedad muy seria. Lo comento de esta forma porque
ni el pánico es conveniente porque se toman decisiones inapropiadas frecuentemente ante el pánico, pero a esta enfermedad hay que tenerle el suficiente respeto para protegernos, proteger a nuestra familia, a nuestra comunidad y así a la sociedad entera. El COVID-19 se presenta en su forma leve en el 85% de las personas que se infectan y solamente el 15% presenta la forma más grave de la enfermedad. Luego, el 5% del 15% que se presentan con la forma grave, 10 se presentan con una modalidad en donde no van a requerir terapia intensiva y el 5 requerirán cuidados intensivos. Se dice que son los más graves de los graves, forma crítica de la enfermedad. El 85% de la forma leve podrán enfrentar la enfermedad en su casa de forma ambulatoria con los cuidados que hemos comentado en el hogar, evitando al máximo posible el contacto con el resto de los integrantes de la familia, identificando a un solo potencial cuidador y que este cuidador tenga las medidas de protección personal para las cuales se le brinda la información debida para evitar su contagio. Luego, dijimos el 15% van a tener necesidad de ir al hospital. En el hospital los manejos son escalonados, dependiendo de muchas variables. Las más importantes son respiratorias. Si el paciente está teniendo una disminución en la concentración de oxígeno sanguíneo, detectado a través de oximetría de pulso o a través de estudios de sangre que se conocen como gasometrías arteriales, ese paciente puede requerir oxígeno suplementario, probablemente al inicio solo a través de una mascarilla, respirando por sí mismo pero con oxígeno suplementario en diferente concentración para lograr llevarlo a un buen nivel de oxigenación sanguínea. Pero el paciente que no responde a esto puede llegar a requerir intubación endotraqueal y asistencia con un respirador mecánico. Lamentablemente ese grupo de pacientes tienen una alta mortalidad que puede ir del 60 al 70% aproximadamente. Estos pacientes requieren de cuidados intensivos, ahí el soporte ventilatorio es fundamental, pero también el soporte de integridad a sus órganos y sistemas, como es para cualquier paciente en estado crítico. El porcentaje de pacientes que en global, lamentablemente fallece en el mundo, está en el orden del 6.7% de quienes han tenido confirmación de la enfermedad. A esto le llamamos tasa de letalidad. Pero evidentemente es mucho más alta en los pacientes críticos que en los pacientes leves. En los pacientes leves casi la mortalidad es 0. En los pacientes críticos es la más alta mortalidad o letalidad. Y en los pacientes que además tienen comorbilidades, edad avanzada, diabetes, obesidad, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, enfermedad cardiovascular, etcétera. Me queda un minuto. ¿Cuál es la importancia de estar bien controlado en estas enfermedades? Exactamente, Omar. Yo creo que debemos insistirle mucho a la población sobre ese punto. Y luego hay poblaciones que particularmente tienen mayores índices de estas comorbilidades. México es uno de estos países en el que el 12% de su población tiene diabetes, de su población adulta, 35% tiene hipertensión arterial,
hasta el 40% de su población adulta tiene hipercolesterolemia, en el que hasta el 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Entonces, países con tales niveles de morbilidad deben ser enfáticos en el control de estas enfermedades. Si estas enfermedades están bajo buen control, ante la llegada de COVID el embate es menor. Si estas enfermedades no están bajo buen control, ocurre lo contrario. Entonces, creo que un buen mensaje sería ese. Si usted tiene diabetes, tiene hipertensión, etcétera, contrólela muy bien y sígase cuidando celosamente de COVID, porque la coexistencia de dos patologías como estas sí pueden representar un alto riesgo para su salud y evidentemente para la vida. Doctor, se nos acabó el tiempo. Ya habrá tiempo de platicar de cuáles otras enfermedades hemos descuidado por concentrarnos en COVID-19. Ya habrá tiempo para otra emisión. Otro gran tema. La OMS ha alertado sobre eso, que no nos concentremos solo a COVID, sino también a todas las demás enfermedades crónicas. Bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia por seguir Coronavirus, la pandemia. Nos vemos la siguiente. Yo soy Omar García. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.